Webinar que estamos impartiendo hoy, un webinar en el que vamos a hablar de la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar al sector de la logística. Entiendo que estará entrando ahora todo el mundo a la sesión, al webinar, a la aplicación y, por tanto, me van a disculpar que tome un minuto, minuto y medio para esperar a que se pueda ir incorporando la gente al webinar. Y así, bueno, pues vamos dando un poquito de tiempo y empezamos mientras se va incorporando todo el mundo. Bueno, pues vamos a ir empezando. Ya hemos dejado pasar este par de minutos, por lo menos, para permitir que la conexión se vaya produciendo con cierta comodidad. Como decía, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes para mí y para, no sé si hay alguna persona que se esté conectando desde Europa. Yo estoy en España, estoy en Madrid. Soy Conrado Castillo, tengo varias figuras, tengo varios roles profesionales. Uno de ellos es como CEO de TEP Institute, que ahora les presentaré un poco más en qué organización estoy ahora trabajando, que es STEP, y a su vez pues soy consultor en nuevas tecnologías, en tecnologías disruptivas desde hace más de 35 años prácticamente, en los que llevo ya trabajando en diferentes sectores, ayudando a transformarse y adoptar diferentes tecnologías. He trabajado en muchas empresas del sector de la logística. Tengo también algunas empresas dentro del grupo que dirijo que nos obligan a desarrollar acciones en cuanto a automatizar y digitalizar procesos de logística y operaciones y, por tanto, bueno, pues tengo cierta experiencia de trabajar en algunas multinacionales y empresas medianas en digitalizar, en implantar tecnología que permita optimizar todo este sector. Hoy vamos a hablar de una tecnología que es la que está de moda, que lógicamente es la inteligencia artificial. Voy a utilizar unas slides que tengo acá, a ver si soy capaz de ponerlas. Sí. Y vamos a hacer un viaje en cómo se va uno transformando para ser un profesional de la inteligencia artificial. Digo un viaje porque nosotros en TEP lo que nos estamos dedicando en colaboración con entidades como es Logistec, que hoy nos acogen en la organización de este webinar, pues con organizaciones como Logistec, pero sobre todo desde TEP, que tenemos sede en España y en diferentes países en Latinoamérica, lo que nos estamos dedicando precisamente es ayudar a las personas y a las organizaciones a incorporar las tecnologías que estén en ese momento, pues sean más disruptivas, a incorporarlas a sus sectores de actividad. TEP Institute, por tanto, lo que hacemos es formación en diferentes campos. El más importante ahora mismo, lógicamente, es la inteligencia artificial y lo hacemos de la mano de diferentes organizaciones. Hemos hablado de Logistec, pero también trabajamos con Blackwell University, con la Universidad de Nebrija en España, con diferentes centros en México, en Costa Rica, en Ecuador. Bueno, tenemos una red bastante amplia de colaboradores, de universidades y de centros de investigación por todo el mundo con los que trabajamos pues, para estar siempre a la última. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en TEP Institute? Es el reciclaje profesional.
En este caso, hoy vamos a hablar de reciclaje profesional en el sector de la logística de operaciones. Hablamos de reciclaje que no deja de ser una persona que, bueno, tiene unas competencias profesionales que ahora tiene que desarrollar otras y, en muchos casos, cambiar las competencias que tenía hasta ahora y transformarlas en algo nuevo. Estamos hablando de cambio competencial. ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se hace ese cambio de reciclaje, en este caso hacia la inteligencia artificial? Pues de manera muy sencilla, recorriendo 4 pasos. Lo primero, más importante, es entender qué es esto de la inteligencia artificial. Segundo, saber usarla. Tercero, saber implantarla en la organización. Y cuarto, ser responsable y ser ético. Vamos a verlo cómo esto nos afecta en el sector de la logística, si bien al principio voy a comentar algunos ejemplos genéricos. Genéricos, ¿por qué? Porque el uso de la inteligencia artificial impacta a todo el mundo. Nosotros estamos dando formación, estamos ayudando a reciclar profesionalmente a abogados que quieren usar la inteligencia artificial en sus despachos, a responsables de ventas, de marketing, responsables en el ámbito de la energía, responsables en el ámbito financiero y, por supuesto, en el sector de la logística de operaciones. Esto impacta a cualquier persona que esté trabajando en el sector, porque todo el mundo se va a ver impactado por el uso de la inteligencia artificial. El uso, la configuración, la parametrización, la ideación de proyectos nuevos. Hay diferentes roles en el uso de la inteligencia artificial en las empresas. Por tanto, nosotros siempre decimos, y es un caso real, estamos reciclando a un violinista que se ha metido en el campo de la inteligencia artificial y está desempeñando un papel en una organización. Un violinista puede aprender a ser, en este caso, es consultor en inteligencia artificial y trabajar en este sector. Aquellas personas y aquellas organizaciones que no empiezan a utilizar este tipo de herramientas se van a ver muy afectadas, lógicamente. De todas formas, yo siempre digo una cosa, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Nos lo van a quitar aquellas personas u organizaciones que sepan usarlo mejor. Por tanto, es muy importante que recorramos este camino y nos convirtamos en profesionales que sepan utilizarla. ¿Pero qué es esto de la inteligencia artificial? Todo el mundo piensa que es solo lo de ChatGPT. No. La inteligencia artificial vamos a tratar de en 10 minutos y, por favor, utilizando un lenguaje muy sencillo, muy asequible, que es el que nos gusta utilizar en TEP Institute, tratar de explicar qué diferentes tipos de inteligencia artificial hay y, bueno, pues saber categorizar lo que estemos implantando luego en nuestra organización dentro del tipo de inteligencia artificial que se utilice o no, porque no todo es ChatGPT. Vamos a tratar de entender qué es el primer camino a recorrer, el primer paso dentro del camino a recorrer, qué tipos de inteligencia artificial hay. Tenemos, por un lado, Machine Learning, tenemos visión por computadora, tenemos modelos generativos, tenemos procesamiento del lenguaje natural, que era lo que, bueno, en principio era ChatGPT, que ahora está evolucionando a muchas más cosas. Pero, como vemos, hay muchas otras formas o tipos, mejor dicho, de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona el Machine Learning? El Machine Learning no deja de ser, bueno, pues una técnica, un tipo de inteligencia artificial que lo que hace es aprender de los datos. Es decir, nosotros tenemos muchísimos datos en una organización y, de alguna forma, bueno, pues le enseñamos a la máquina, vamos corrigiéndole a la máquina, le vamos pidiendo que haga cosas, primero le enseñamos patrones y luego les vamos diciendo, bueno, si esos patrones son correctos o no. Es decir, yo puedo decirle, mira, este patrón con estos datos es una figura, y todo el resto de figuras que la máquina vaya generando solas, le voy diciendo si acierta o no. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, con Machine Learning, cómo pues, detectar una imagen de si es un gato, algo es un gato o no es un gato. ¿Cómo funciona esto de manera muy sencilla? Bueno, pues yo lo que hago es que a una computadora, a un software, yo lo que hago es que le pongo una imagen de un gato y le digo al software que digitalice, que analice píxel a píxel dónde están, dato a dato, cuáles las formas que está encontrando ahí. Entonces ve pues, que hay un píxel de color naranja, un píxel de color amarillo, luego encima uno negro y en unas posiciones determinadas, bueno, pues con esas posiciones y con esos colores de esos píxeles en esa forma determinada, yo le digo que eso es un gato. Si vuelvo a meter otra imagen con otro gato y determino de nuevo el patrón con unas formas determinadas y unos colores determinados, bueno, pues la máquina irá aprendiendo que
determinadas posiciones de los datos, que no dejan de ser píxeles, y con unos colores determinados, que no dejan de ser datos también, bueno, pues eso puede ser un gato. Y yo le voy metiendo cientos de miles, millones de datos de gatos, ¿vale? De fotos de gatos. De manera que luego, bueno, pues si le pongo una imagen nueva de un gato, va a buscar un patrón para determinar si esa imagen puede ser un gato o no. No deja de ser analizar datos y buscar patrones sobre esos datos. Esto se lleva haciendo hace mucho tiempo. Esto se lleva haciendo... Sí, perdón. Conrado, disculpa. Me dicen que no está avanzando la presentación. Está pegada la lámina 1. Ah, pues entonces mal, porque ya llevamos un rato y... ¿Ahora se ve? Sí. No avanza. ¿No avanza? Vaya, pues entonces vamos a ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a hacerlo. Un segundo. Un segundito, ¿eh? Vale. 30 segundos. Vale, vamos a ver ahora. Vale, no sé si ahora se ve. ¿Se ve ahora la pantalla? La pantalla sí. ¿Y ahora cambia? Ahí sí. ¿Sí? Bueno, pues perfecto, pues muchas gracias y nada, mil disculpas porque estaba aquí contando todo y no se estaba viendo nada. Bueno, voy a dejar en este formato lo que hemos visto básicamente, bueno, pues lo que era TEP Institute, que lo hemos hablado ya, hemos hablado que la importancia del reciclaje profesional y que hay estos 4 aspectos que hay que recorrer, ¿no? Que es entender, usar, implantar y ser responsable y ético, y en este caso, pues el reciclaje profesional, ¿no? Y hemos empezado a hablar de 4 tipos de IA clave: Machine Learning, visión por computadora, modelos generativos y procesamiento del lenguaje natural. Y dentro de Machine Learning, pues estábamos viendo el caso del gato, ¿vale? Es decir, afortunadamente hemos llegado a tiempo. Hemos visto cómo, bueno, pues poniendo datos de una fotografía, como es esa que podemos ver ahí, la máquina interpreta los datos, buscamos un patrón, vamos verificando si ese patrón es válido o no. Y, bueno, lo que estaba comentando es que esto se lleva haciendo hace muchos años ya. De hecho, todo esto que vemos aquí de los semáforos, que es, si eres humano, dime dónde están los semáforos, es la forma en la que hemos quedado para identificar si alguien es humano o no. Esto lo lleva haciendo Google con CatchUp y con ReCatchUp, que son herramientas que ya llevamos utilizando años y que, bueno, parece que es algo tan tonto como verificar que eres capaz de identificar dónde hay un semáforo, una bicicleta o algo, pero realmente lo que llevamos años es entrenando modelos precisamente de Machine Learning, de inteligencia artificial, para, bueno, lo que yo aquí estoy diciendo, si es una foto de un gato o no, pues Google, que fueron los propietarios compraron CatchUp, pues llevamos entrenando modelos de validar imágenes pues desde hace muchos años, ¿no? Es decir, lo mismo que yo he explicado con un gato, cómo se puede hacer identificar si una imagen es un gato o no, habiendo hecho ese análisis y verificándolo con humanos, pues eso mismo lo ha estado haciendo Google con nosotros hace tiempo, ¿no? Y todavía se sigue haciendo. Esto son técnicas al final de Machine Learning, de Deep Learning, que, bueno, son variantes una de la otra, ¿no? Pero que al final no deja de ser analizar datos, encontrar patrones y que sea la propia máquina a la que luego vaya determinando si la respuesta o la propuesta que hace es correcta o no, ¿no? Otro tipo de inteligencia artificial es la visión por computadora. En el momento que mi máquina ya sabe lo que es un gato, un patrón, lo que es un gato o no, yo, poniendo una cámara, puedo de nuevo identificar cosas. Es decir, puedo identificar, luego veremos, en un almacén, puedo identificar la distribución de cómo está un almacén o cómo está unas estantes o cómo está una carretera, o puedo identificar cosas en la calle. El patrón es el mismo, es decir, si yo durante años he estado entrenando con fotografías o con imágenes qué cosas son cada una, con estos modelos, mezclando Machine Learning, Deep Learning en algunos casos y estas técnicas de visión por computadora, en la que al final lo que haces es que parametrizas y
la máquina de manera, bueno, pues que vectorizas, quiero decir, muchas imágenes y, bueno, las vectorizas no solo eso, sino que píxel a píxel, convirtiéndolos en datos, bueno, pues analizas patrones y puedes determinar si esto de ahí es un perro caminando por la calle, son unos señores, hay un edificio y esto que, bueno, pues esto lo estamos viendo ya en el día a día. Tú ya con ChatGPT mismo haces una fotografía, le preguntas qué es y ChatGPT ya sabe, o Gemini, sabe lo que está viendo. Y esto es un cambio enorme. Yo os diría, el tema de visión por computadora, el hecho de que tú con ChatGPT ya hagas una fotografía y sepa analizar lo que es y con muchísima precisión haces una foto ahora mismo a una mesa, comiendo con amigos y te identifica no solo la mesa, sino lo que se está comiendo, incluso el entorno que parece que hay. Si es un entorno festivo, si es un entorno triste, si hay debate, qué tipo de personas están sentadas a la mesa, porque este es el gran paso hacia la robótica como nos la han vendido en la ciencia ficción. O sea, ya estamos en un momento en el que un robot puede entender contextos, ya contextualiza. Ya no es coge ese objeto que tiene esta forma determinada, sino coge un objeto en un contexto determinado. Es decir, ya puede retirar la mesa porque hemos terminado de comer. Ya hay un robot ya entendería el contexto para venir y retirar la mesa y llevarse los vasos, ¿no? Es decir, ese es el gran salto que hemos conseguido ahora con la visión por computadora. Luego lo veremos que esto aplicado al sector de la logística, pues evidentemente nos abre un mundo de oportunidades terribles. Es decir, oye, mezclando logística, operaciones y robótica, que es la gran ayuda que tenemos en el sector, pues evidentemente nos va a permitir, oye, reordena el almacén, no lo reordenes, o reordénalo siguiendo esta lógica, ¿vale? Y una lógica que sea contextual. Todo esto se consigue gracias a la visión por computadora. ¿Qué son los modelos generativos? Es otro tipo de inteligencia artificial. O sea, no deja de ser, si yo ya sé cómo es un gato, yo ya le he enseñado a la máquina cómo quiero un gato, pues no tengo más que decirle, hazme un gato ahora. Y me va a ser capaz de hacer un gato. Cuando yo le digo a ChatGPT o le digo a Gemini o le digo, bueno, a cualquier IA generativa ahora mismo, le digo, oye, hazme una imagen de un gato volando, pues es porque mucha gente ha estado validando lo que es la figura de un gato y la distribución de píxeles que tiene que tener un gato. Y si al gato le digo que es negro, sabe que los píxeles tienen un color negro en unas posiciones determinadas de la pantalla. ¿Por qué? Porque durante años hemos estado entrenando estos modelos y ellos mismos luego han aprendido a entrenarse automáticamente ellos mismos, ¿vale? Con esas técnicas de aprendizaje automático. Así funciona la IA generativa, porque previamente hemos entrenado un modelo. ¿Y cómo funciona ChatGPT, que es el famoso procesamiento del lenguaje natural? Ya acabo de esta parte más genérica, por entender qué es la IA. Pues, ¿cómo funciona? Para entender fácilmente cómo funciona ChatGPT, por ejemplo, las primeras versiones de ChatGPT. Pues miren, voy a poner un ejemplo. Si yo le enseño a una máquina las reglas gramaticales, es decir, yo a una máquina le puedo enseñar la lógica gramatical, lo que es el sujeto, lo que es el verbo, lo que es un predicado, qué cosas son sujetos, qué cosas son adjetivos, qué cosas son verbos, qué cosas son adverbios. Se lo puedo enseñar fácilmente a una máquina para que sepa en qué orden van las cosas. Que el orden en el que utilizamos en castellano, en español, las diferentes unidades gramaticales, pues es uno y en inglés son otro. Pero al final hay un orden, hay una lógica gramatical. Si yo se lo explico a la máquina, hago un software que le explique cómo se hace, pues la máquina va a entender cómo se construyen las frases. Y yo ahora hago el siguiente ejercicio y esto es a modo de broma, ¿no? Si yo le doy a leer todos los periódicos que haya en el mundo y en todos esos periódicos, a modo de ejemplo, pone Conrado Castillo es el mejor profesor de TEP Institute. Es decir, Conrado Castillo es el mejor profesor de TEP Institute, aparece en muchos sitios. Si yo le doy a leer todo, imagínense que esta broma aparece en todos los libros del mundo, aparece en todas las publicaciones del mundo. Pues si yo le pregunto a la máquina qué es Conrado Castillo, por probabilidad va a decir Conrado Castillo, por probabilidad pone en el resto, en la documentación pone que es el mejor profesor de TEP Institute. Es decir, al final, esta IA generativa no deja de utilizar probabilidades. La probabilidad de que la respuesta, la palabra que haya después de una pregunta sea X, no deja de ser probabilidad. Pero esa probabilidad es porque aparece en muchos sitios.
ChatGPT, por hacerlo sencillo, se ha leído todo Internet, se ha leído todos los libros del mundo y, por tanto, busca probabilidades y las mezcla con reglas gramaticales. Si en todos los libros, si en el 80% de los periódicos del mundo pone Conrado Castillo es el mejor profesor, ChatGPT va a ser capaz de responder a ¿quién es el mejor profesor? Conrado. ¿Quién es Conrado Castillo? Pues es profesor en TEP Institute. ¿Qué es TEP Institute? Donde Conrado Castillo es profesor. No va a saber nada más. La única información que va a tener es la referida a Conrado Castillo. ¿Y cómo se es profesor de TEP Institute? Y ahora es cuando ChatGPT se abre a otras fuentes, como pueda ser LinkedIn, ¿vale? Pero esta es la lógica con la que funciona. No deja de ser probabilidad en base a información que ya ha ingestado. No hay más magia que esa, ¿vale? Bueno, pues este es el primer paso para entender los diferentes tipos de inteligencia artificial que, como hemos visto, pues son Machine Learning, visión por computadora, modelos generativos o procesamiento del lenguaje natural. Discúlpeme si hay alguien que sea mucho más técnico en este webinar, pero, bueno, siempre trato de hacerlo de la manera más sencilla posible, que es como me gustaría que me hubiesen explicado a mí hace tiempo. La segunda cosa que es importante a la hora de reciclarse profesionalmente es, lógicamente, aprender a usarlo. Es decir, oye, todo esto está muy bien, Conrado, pero ¿cómo lo puedo utilizar esto? ¿En qué se está utilizando la inteligencia artificial? Algunos de estos tipos. Bueno, pues se está utilizando en muchas cosas. Se está utilizando en muchas cosas. Con modelos de Machine Learning, en vez de para hacer un gato, yo lo que puedo decirles, oye, aprende patrones de cuáles, en función de dónde están todos los coches en estas carreteras determinadas y en función al movimiento que tienen y en función a la historia, al historial de cómo con un coche he tardado más o menos recorriendo unas rutas, pues puedo optimizar rutas. No solo siguiendo patrones geométricos, sino también en base a la experiencia de conducción de muchos coches. Por ejemplo, Google Maps funciona así. Google Maps lo que hace es que tiene en cuenta pues, los atascos, tiene en cuenta los modos de conducción de las personas y sumando toda esa data y utilizando técnicas de Machine Learning, pues nos puede dar planificaciones óptimas de tráfico. Bueno, pues hay infinidad de herramientas. Nosotros, por ejemplo, en una de las empresas en las que yo estoy trabajando, se utiliza Portatur. Portatur es para gestionar visitas de comerciales o para entregas también se está utilizando en función de una serie de parámetros que tú parametrizas precisamente en este tipo de herramienta, ¿no? Con toda esta data de movimiento, tiempos, bueno, pues hay infinidad de herramientas que podemos utilizar para predecir tiempos de entrega o incluso pues para asignación automática de vehículos, ¿no? Esto, bueno, pues empresas como DHL en este caso son un referente. Nosotros en el máster que tenemos en inteligencia artificial aplicado a la logística se profundiza mucho más en cómo se utiliza y cómo se parametriza este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo de cómo se puede estar utilizando en cuanto a optimización del transporte, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, este lo conozco muy de cerca, es en cuanto a gestión de almacenes. Si yo lo que tengo es, bueno, pues mi almacén lo tengo relativamente organizado y tengo suficientemente bien estructurada la mercancía que tenga o los objetos que tenga dentro del almacén y soy capaz de parametrizar bien los datos referidos a esa mercancía, es decir, dónde está cada cosa y su ubicación física, pues a partir de todo ese dato puedo hacer infinidad de cosas, si nos vamos un paso, bueno, pues no hacia el futuro, sino hacia el presente, de cosas que ya está utilizando, por ejemplo, Amazon, y que nosotros podemos ver muy lejanas, a lo mejor en empresas medianas, ¿no? Pero que ya se están utilizando, se va a empezar a utilizar en empresas medianas en los próximos 5 años. Pues empezará a utilizar robots, precisamente que nos ayuden en toda la parte de clasificación y movimiento de productos. ¿Cómo? Pues porque estos robots, insisto, ya contextualizan porque, ya lo hemos visto, en el caso de ChatGPT es capaz de contextualizar en qué entorno
se está moviendo el robot. Es decir, si se ha caído una mercancía, si se está encontrando algo por el camino, si lo que quiero es clasificarlo por colores en un momento dado, o si lo que quiero es, oye, muéveme esta mercancía donde haya un hueco y tú mismo me lo organizas en función de la mejor distribución, o ya utilizando métodos, pues que si LIFO o el que quiera, ¿vale? Es decir, estas funcionalidades, aunque nos parezcan ciencia ficción, ya van a ir llegando. Evidentemente todavía no se ha democratizado porque las inversiones son muy altas, pero sí podemos ir haciendo algo, Y es que al final, esto lo veremos en la última parte del webinar, al final todo esto parte porque tengamos muy bien estructurados y organizados los datos primarios. Es decir, si estamos hablando de un almacén, es muy importante que tengamos cuanto antes metadateados toda la información sobre el producto. Metadateado toda la información del estante donde lo tenemos ubicado. Es decir, trabajar con datos ahora en estructurarlos bien, en organizarlos bien, nos va a permitir que podamos cuanto antes implantar este tipo de tecnologías. Porque la inteligencia artificial se basa en los datos, y cuantos más datos y mejor tengamos de los productos, de las mercancías que tenemos nosotros en este caso que mover o almacenar u operar con ellas, cuantos más datos tengamos ahora, más barato va a ser implantarlo en el corto plazo, corto medio plazo. Créanme que esto de la robótica parece todavía que está muy lejano. Va a haber modelos de renting y de leasing de todo este tipo de robots, porque al final, igual que ahora mismo acá en España le llamamos una carretilla elevadora, un toro, o supongo que en Chile tendrán el mismo nombre, tú puedes rentarlo, puedes alquilarlo, empresas como GAM, por ejemplo. Lo mismo va a pasar ahora con esta robótica que nos va a dar asistencia a nivel logístico y de operaciones. Pero podremos implantar y podemos rentar estas soluciones de drones o de robots en breve, siempre y cuando hayamos estado trabajando correctamente con los datos y los tengamos bien organizaditos. Entonces, empezar a trabajar en inteligencia artificial ya no es necesario tener el robot. Lo que sí es necesario es empezar a estructurar bien todos los datos de los almacenes o de los puertos o de lo que estemos gestionando en nuestro caso, ¿vale? De todo esto, sobre tema data, sobre tema de cómo se estructuran, pues podemos estar hablando horas. Bueno, de hecho, en el máster hablamos durante prácticamente 2 meses de cómo gestionar todo lo que es el ciclo de vida del dato, ¿no? Otro de los ámbitos en los que se está utilizando mucho es en todo lo que es la previsión de la demanda. Pues evidentemente, a nivel logístico, a nivel de operaciones, cuanto más información previa tengamos a gestionar una cadena de suministro, pues mucho mejor, porque nos permite prepararnos, nos permite anticiparnos y al final estamos hablando de ahorro de costes, ¿no? Entonces, de nuevo, la correcta integración entre el dato que tenemos en el front, es decir, pues estamos en la parte de ventas. El caso de Inditex es muy claro porque Inditex lo que estás haciendo continuamente, ingestando datos de diferentes formas, pues para hacer previsiones de demanda, y, bueno, pues todo eso se traslada al final a la cadena de producción y al almacenamiento y a la logística, ¿no? de toda la producción de ropa. Es decir, todo comienza en el principio y con la orientación siempre de estar reduciendo costes, ¿no? O el caso de IKEA, que es paradigmático, ¿no? IKEA, bueno, como saben, hace años IKEA tuvo un reto que era dejar de transportar aire y, por tanto, su gran éxito fue precisamente, bueno, pues organizar los muebles de manera que ocupasen el mínimo espacio y poder transportarlo mucho más barato, no estar transportando una mesa montada, sino desmontada, ¿no? Era dejar de transportar aire. Ahora, el gran reto que tienen empresas como IKEA precisamente es predecir la demanda y, sobre la base de esto, bueno, pues no predecir, lo llevan haciendo años, pero optimizar la predicción de demanda precisamente para optimizar el resto de elementos, ¿no? Con todo esto, bueno, pues lógicamente se puede hacer pues reducciones de sobrestock, predecir las roturas de inventario, etcétera, etcétera. Y la simulación de escenarios, que luego lo hablaremos.
Amazon en esto son evidentemente pioneros. Walmart parece que están haciendo unas cosas extraordinariamente interesantes y bueno, esto los profesores del programa en esto lo cuentan quizá mucho mejor que yo. Avanzando un poco más, en el ámbito de la atención al cliente, bueno, pues, y esto probablemente nos parezca mucho más, este tipo de soluciones son mucho más sencillas de implantar, pues con inteligencia artificial se pueden hacer chatbots, que lo que nos permiten es, bueno, pues si tenemos la información en el ERP o la tenemos la información en la herramienta con la que gestionamos todo, por ejemplo, pues el tema de entregas o de consultas, devoluciones, bueno, pues con chatbots que se parametrizan de manera muy sencilla, es súper fácil parametrizar y desarrollar un chatbot e integrarlo con nuestra herramienta y para eso se puede utilizar ChatGPT, Gemini o hay infinidad de herramientas que podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas es relativamente fácil. Dices, bueno, pues si yo tengo todos los datos, los tengo bien organizaditos, no tengo más que parametrizar un chatbot que se puede tardar escasamente horas y, bueno, lo pongo en mi página web y toda la información que yo tengo la voy ofreciendo, pero de manera, bueno, pues como funcionan ahora las cosas, de manera, pues mucho con una experiencia de usuario mucho más amigable, en la que haya preguntas más abiertas, en las que haya cierto debate con el cliente y, por tanto, ofrecer a nuestros clientes una experiencia de usuario mucho más sencilla. Este tipo de cosas se puede hacer con cierta sencillez, ¿eh? Igual que antes hablábamos de robótica compleja, que a lo mejor es más difícil implantar en una mediana empresa, este tipo de soluciones no deja de ser inteligencia artificial y efectivamente, bueno, pues ya se pueden ir implantando, ¿no? Ya se pueden hacer y, bueno, es relativamente fácil aprender a hacerlo, ¿no? En temas de mantenimiento predictivo, en el programa, en el máster, también vemos cosas muy interesantes. Pues todo lo que es, por ejemplo, pues en alquiler de maquinaria se están haciendo cosas súper interesantes porque, bueno, al final hay modelos predictivos que con datos de los vehículos y con sensores, que ya hay sensórica para casi todo, pues yo puedo poner sensores en los robots, puedo poner sensores en los vehículos y, bueno, pues puedo ahorrar muchísimo dinero en desgaste, o sea, en mantenimiento de los vehículos. Muchos de estos sensores ya se están vendiendo con modelos predictivos de inteligencia artificial que van aprendiendo sobre el modo de conducción, sobre el modo de uso y, bueno, detectando y analizando datos de los vehículos que luego se utilizan pues precisamente pues para decir, oye, antes del mantenimiento oficial que pueda tener una máquina, por ejemplo, pues alerto que sería bueno revisar esta parte, ¿no? Esta sensórica ya está disponible, hay que saber qué es lo que se compra y luego, por supuesto, hay que saber qué hacer con esos datos. Si bien esta sensórica es cierto que en general ya lleva muchas veces modelos que están preentrenados o es fácil contratar consultorías que te pueden ayudar a implantar este tipo de soluciones. Bueno, y como último caso de uso, que a mí me gusta mucho, este quizás sea el que más me guste, es el concepto de digital twins o gemelos digitales. Supongo, desconozco si ustedes ya conocen lo que es esto, pero al final las cosas son datos. Yo estoy hecho de datos. Esta oficina en la que me encuentro aquí en TEP está hecha de datos. Si yo soy capaz de todos esos datos organizarlos, vectorizarlos, bueno, al final no deja de ser organizar información, bueno, pues puedo ser capaz de jugar con ella, puedo ser capaz de predecir cosas sin tener que estar trabajando en el entorno real. Yo puedo, bueno, pues hacer un gemelo digital de mi almacén y predecir cosas que pueden ocurrir ahí o hacer modelos, simulaciones previas a hacer movimientos en un escenario real. Ese tipo de soluciones de gemelos digitales, bueno, pues se está democratizando. Esto hace unos años, hace escasamente 4 años, era ciencia ficción. Ahora muchísimas empresas ya te permiten este tipo de soluciones y cada vez va a ser mucho más barato. Antes tenías que ir con unas cámaras complejísimas para hacer un gemelo digital de un escenario.
Ahora, con el propio móvil, ya puedes hacer un gemelo digital de un escenario determinado, de un espacio determinado. Y si encima tienes multicámaras o tienes sensores adicionales, bueno, pues el escenario vas a tener mayor nivel de detalle y con software adecuado, bueno, pues vas a ser capaz de hacer simulaciones. Detrás de todo esto, ¿qué hay? De nuevo volvemos a lo mismo. Machine Learning, aprendizaje, hay visión por computadora, porque al final estamos viendo incluso en tiempo real haciendo gemelos digitales. Hay modelos generativos porque yo genero escenarios nuevos y oportunidades nuevas y al final, bueno, pues la forma de interactuar se simplifica mucho y nos da muchísima más potencia de juego, ¿no? Bueno, pues estos son algunos casos de uso que yo de manera muy resumida, por favor, y que en el máster se ven con mucho más, o en el diploma avanzado se ven con mucho más nivel de detalle, bueno, pues aplican, ¿no?, al ámbito de la logística. Hay que conocer qué tipos de inteligencia artificial hay. Hay que conocer qué tipo bueno, casos de uso que se llaman, ¿no?, que son los que hemos visto. Tipos de inteligencia artificial, casos de uso, pero también hay que saber implantarla. Nosotros una de las obsesiones que tenemos es decir, oye, aprended a implantarlo, porque un abogado a lo mejor no lo va a implantar en su organización. Un abogado o un ingeniero que esté trabajando en logística a lo mejor no quiere ser el que implante la inteligencia artificial en una organización. Tiene que ser capaz de entender para qué sirve, tiene que entender, bueno, pues los casos de uso que hay, los tipos de uso que hay, conocer el discurso, pero tiene que saber cómo se implanta, porque al final, si esto se lo encargas a alguien, a una consultora o a un equipo interno, porque no tenga suficientes competencias, pues tienes que entender la lógica de cómo va a trabajar un equipo más técnico. Hombre, pues si quieres ser más técnico, pues aprenderlo, son otras competencias. Pero son perfiles diferentes. Un perfil es el usuario que utiliza la inteligencia artificial, otro perfil es el implantador de la inteligencia artificial y hay un perfil entre medias que es el AI Translator, que es el señor, señora, el profesional que traduce lo que necesita el usuario y se lo cuenta al implantador, al desarrollador técnico. Y ese perfil es el más importante ahora mismo en la empresa, porque es el que es capaz de ver las oportunidades de la inteligencia artificial, es capaz de hablar con los informáticos si son soluciones complejas y entender las necesidades de negocio del cliente a nivel sectorial. Ese perfil del AI Translator es uno de los perfiles que salen derivados de hacer el programa nuestro, pero es un perfil que también tiene que tener algunas capacidades mínimas de desarrollo, ¿no?, de hacer pequeñas implantaciones sencillitas, porque ahora veremos cuáles son las claves de esto, ¿no? Miren, de esto podemos pegarnos horas hablando de esto, ¿no? Pero las 4 claves son: 1, el dato es lo más importante. Si no tenemos bien organizados los datos de las empresas, los datos de la empresa, de mi estructura o de mi departamento, de mi área o del proceso que yo quiero digitalizar o implantar inteligencia artificial sobre él. Lo más importante es tener bien organizados los datos, bien estructurados. Cuando se hace un proyecto de implantación de inteligencia artificial, generalmente se gasta más dinero en consultoría de organizar y estructurar bien el ciclo de vida del dato que en implantar la tecnología en sí. Créanme, si desde el principio tienen interés en implantar inteligencia artificial en sus organizaciones, en sus empresas o en su vida profesional, porque son ustedes profesionales independientes, créanme que lo más importante es estructurar los datos. Es decir, cómo tengo organizado toda la data del proceso que yo quiero ponerle inteligencia artificial. La segunda clave es contar con alguien que haga el rol de AI Translator, que es el traductor de inteligencia artificial. Es esa figura que les he comentado antes que está entre el usuario y el informático puro. Esa figura tiene que existir. La puede desempeñar el mismo persona, puede ser el usuario que sea AI Translator y habla con los informáticos o informáticos que tengan competencias de AI Translator. Pero esas competencias las tiene que tener alguien, que no deja de ser alguien que entienda qué tipo de inteligencia artificial hay, cuál se va a aplicar a cada uno de los procesos y las oportunidades que determina. Si ya lo sabe implantar con más o menos profundidad, da igual. Pero ese AI Translator o AI Consultant, que todavía se le está dando muchos nombres a esto, esa figura es muy importante que alguien la desempeñe.
No vale que el usuario directamente hable con el informático y le diga, ponme inteligencia artificial para resolver este problema. No, hay que entender qué tipo de inteligencia artificial y, bueno, las limitaciones que pueda tener o las oportunidades que nos pueda determinar, ¿no? Siempre hay que monitorizar y mejorar los procesos. Hay que empezar, y esto uno en el último punto de escalabilidad, si alguien quiere implantar inteligencia artificial en su empresa, coged primero un proceso pequeño. Hay que empezar por algo pequeño. Hay que empezar por un proceso, implantar la inteligencia artificial, analizar que los datos están bien estructurados y a partir de ahí ir creciendo. Eso es súper importante. Tenemos que ir continuamente creciendo, pero siempre no tratar de resolver todos los problemas de una empresa implantando inteligencia artificial que nos resuelva todos los procesos o que nos abra todas las oportunidades del mundo. Hay que empezar siempre poco a poco, ¿vale? Bueno, pues con estas 4 claves de cómo se implantan proyectos, insisto, hoy no vamos a entrar aquí a nivel de detalle, pero hay que conocer el lenguaje a nivel técnico. Yo siempre digo lo mismo, alumnos nuestros que vienen y dicen, oye, pero es que aquí se estudia programación. No, no se estudia programación. Te vamos a explicar cómo funciona la programación, te vamos a explicar para que lo entiendas y te vamos a dejar incluso que hagas trastees un poquito con la programación. Pero no es un curso de programación, es un curso en el que te vamos a enseñar cómo se implanta. Te vamos a dar unas bases para si luego tú quieres seguir con programación más avanzada, te haces un curso de inteligencia artificial para asistencia en la programación y tiras por ahí. Pero es que hay gente que lo que tira es en más casos de uso de la inteligencia artificial en el sector de la logística. O hay gente que sigue más, como veremos ahora, en la parte de gestión de derechos o la parte legal o ética en el ámbito de la logística, en el sector en el que estemos, ¿vale? Es decir, pero al final un conocimiento global de las oportunidades que determina es lo que hay que aprender. Por último, ¿qué hay que aprender si queremos hacer este viaje hacia la inteligencia artificial, hacia este reciclaje que hemos llamado? Pues es esto, es responsabilidad y ética. Estamos con una de las herramientas probablemente más impactantes en la historia de la humanidad. Perdón que me ponga un poquito épico, pero es así, es así. Los cambios que nos está determinando la inteligencia artificial todavía no han llegado, están siendo muy importantes, estamos todavía experimentando, la gente está alucinando con ChatGPT y haciendo cosas, los chavales ya en los colegios copian y los profesores tratan de encontrar un modelo de formación basado en las herramientas nuevas que tienen, pero todavía no ha llegado el potencial que esto tiene para ayudarnos a transformar. Y no podemos olvidar que, como toda tecnología, es una herramienta, no puede ser un fin en sí mismo. Entonces, siempre decimos lo mismo, un martillo per se no mata, es un martillo en manos de alguien que no lo está utilizando. Lo que pasa es que este martillo nuevo, pues empieza a funcionar solo en muchos casos, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos cómo estamos haciendo ese martillo, dónde lo estamos guardando, qué gestión estamos haciendo de ese martillo. Porque, insisto, este martillo ya puede funcionar solo. ¿Qué tenemos? Pues que desde el punto de vista ético, pues hay una serie de regulaciones. En Europa tenemos una regulación que trata, bueno, pues de acotar un poco qué se puede hacer con inteligencia artificial, qué no. El debate en Europa se está trasladando a otros países que están copiando el modelo europeo. Lo que pasa es que ese modelo todavía no queda muy claro qué es inteligencia artificial y qué no. Han tratado de determinarlo, pero para que se hagan una idea, una hoja Excel con unas macros bien hechas podría considerarse inteligencia artificial, de acuerdo con la regulación europea, si te cumple una serie de características, ¿no? Pero al final, bueno, es que casi todo es inteligencia artificial ya, casi todo se puede determinar inteligencia artificial o modelos. Se mezcla todavía mucho, ¿no? Lo que no está claro, los casos de uso que están viniendo y, por tanto, a nivel regulatorio no hay experiencias que nos permitan ver qué se quiere hacer y qué no. Y luego está el ejemplo claro de, oye, es bueno regular mucho, regular poco. Hay diferentes modelos, el modelo más liberal estadounidense, el modelo más centrado en la persona, que es el europeo, más proteccionista de la persona, y el modelo más proteccionista del Estado chino, ¿no? En este caso. Y estos 3 modelos están compitiendo a nivel mundial. O sea, hay geopolítica alrededor de todos estos modelos regulatorios, ¿no?
Los componentes éticos de las propias empresas, pues hombre, ahí van a llegar, o sea, hay que tener ciertos patrones éticos. Hay empresas que desde hace unos años ya han metido en su discurso y tienen unas premisas muy claras en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a gestión medioambiental, gestión de las personas. Bueno, pues aquí lo mismo, aquí ya las empresas empiezan a tener una serie de, pues patrones éticos en cuanto al uso y desarrollo de la inteligencia artificial en sus organizaciones, ¿no? No debemos olvidar que al final la inteligencia artificial, como decimos, es una herramienta. Y al final la responsabilidad última es humana. Miren, nosotros tenemos programas, por ejemplo, de formación en derecho, para abogacía, ¿no? Para abogados o para médicos. Y siempre decimos lo mismo, los profesores siempre dicen lo mismo. Mire, usted puede utilizar ChatGPT para hacer un contrato. Pero al final el abogado es el que se hace responsable de que ese contrato se le dé al cliente. Y se va a pagar por ello. Es decir, probablemente el abogado tarde 30 segundos en lo que antes tardaba a lo mejor una mañana. Pero al final la responsabilidad última es del abogado, porque es a quien le estamos pagando. Y probablemente le pagamos lo mismo que le pagábamos antes, ¿eh? La realidad es que no, la realidad es que vamos a ir pagando menos por eso, pero siempre al final tiene que haber una intervención humana para validar. Un médico puede utilizar herramientas hipercomplejas que hay ahora mismo. Nosotros tenemos formación en temas de IA aplicado a la oncología, aplicado a la cardiología, investigación biosanitaria, pero al final siempre decimos lo mismo, es el médico el último responsable. Si nosotros utilizamos la inteligencia artificial en desarrollar, optimizar procesos de logística o de operaciones, podremos dejar a la máquina que funcione prácticamente sola. O sea, de hecho, estamos viendo ya en China almacenes que se autorregulan, se autogestionan con una mínima supervisión humana, con una minimísima supervisión humana. Pero al final tiene que haberla. Y de hecho, hay un debate muy interesante, es hasta cuánto habría que pagar por eso, ¿no? Pero bueno, sobre estos puntos se puede hablar mucho. De hecho, hay expertos a nivel sectorial que conocen, que profundizan mucho en el ámbito regulatorio ético o integración hombre-máquina en los diferentes sectores. Bueno. Reciclaje profesional. Nosotros siempre decimos lo mismo, por lo menos es mi recomendación. Miren, hoy hemos hablado de gatos, ahora he terminado hablando de médicos, pero es muy importante que la gente aprenda en su sector. Es decir, si yo estoy trabajando en el ámbito de la logística, pues tengo que tratar de aprender a utilizar la inteligencia artificial en mi sector. Puedo encontrar generalidades, puedo aprender generalidades, puedo encontrar paralelismos, pero es muy importante apostar por los casos de uso sectoriales, por conocer qué están haciendo otros. Nosotros tenemos verdadera obsesión en estar continuamente hablando con gente para tratar de entender, oye, qué es lo último que se está haciendo, qué está pasando con la IA, ¿no? Y contándoselo a los alumnos. De hecho, nosotros siempre tenemos lo mismo, o sea, lo que tenemos es másteres con aval universitario, diplomas avanzados y procuramos, por ejemplo, la formación nosotros siempre la damos en el mismo ámbito, ¿no? La damos a nivel sectorial. Si estás trabajando en marketing, pues aprende a utilizar la inteligencia artificial en tu campo, que es diferente del de las ventas, que es diferente en la gestión sanitaria, lo mismo, lo estamos llevando ya a niveles mucho más de detalle, ¿no? Y entonces en el campo de la logística y cadena de suministro, pues lo mismo, lo que tenemos es expertos muy potentes que están continuamente trabajando y analizando qué se está haciendo en este campo y, pues de alguna forma es el reto que tenemos para ayudar a transformar hacia la inteligencia artificial a la gente o ayudar, como estamos hablando aquí, aunque sea una palabra muy dura, como me han comentado nuestros compañeros de Logistec hace unos minutos, a reciclar profesionales. No les voy a entretener. Nosotros, vendemos formación, hacemos formación, la hacemos con carácter muy práctico, con talleres en vivo, con sesiones en vivo, además de ser formación online que permite a cada uno pues ir a su ritmo y porque al final, muchos son profesionales que no tienen la misma disponibilidad para estar aprendiendo y, por tanto, pues sí es cierto que damos algunos puntos de encuentro muy concretos a lo largo de una semana, pero tanto en los másters como en los Executive Master, como en los diplomas avanzados, como en los másters oficiales, porque tenemos algunos másters que son oficiales, tanto por la Universidad de
del Pacífico como por la Universidad de Blackwell University, que es una universidad de Florida, bueno, pues siempre incorporamos el componente práctico porque es muy importante. Pues desde mi punto de vista, yo he acabado. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Aquí tienen mis datos, bueno, tienen los datos de TEP Institute con teléfonos, estamos acá en España, pero nuestros socios de Logistec están en Chile, están en Santiago y bueno, seguro que les pueden ayudar a tratar de profundizar en este tema. Si no, bueno, pues nuestros datos de contacto están ahí, tanto el email como la página web como los teléfonos y bueno, Logistec, por supuesto, que ya les tienen más que ubicados y que de alguna forma, bueno, pues les pueden ayudar más. Lo siento, pero ahora por fin veo los comentarios porque estaba con la presentación y ahora ya veo aquí, bueno, que nos estaba presentando, estaba paralizada. Sí, vale, bueno, ¿cómo se hace el entrenamiento cuando el objeto cambia de altura debido a la profundidad de la imagen o cambios angulares en los objetivos? A ver si ahora sí, para poder tener un gemelo digital optimizado, ¿cuántos datos históricos y de qué tipo de datos son recomendados? Según tu experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para realizar un gemelo digital? Vale, vamos a ver. Hay cosas, Pietro, que lamento no poder responderte tan en detalle. Yo tengo una visión más generalista de inteligencia artificial. Esto podríamos preguntárselo a alguno de los profesores, a Luis Carlos, por ejemplo, que ellos están haciendo cosas muy interesantes en logística, tanto en Indra como en, ¿cómo se llama esto?, como en Ferrovial, y que me suena que este tipo de retos se los ha encontrado, porque están entrenando precisamente en carreteras, en Ferrovial, porque él está desarrollando modelos muy interesantes, y ahora en Indra, también en defensa, creo que han estado profundizando en este tipo de problemas, como el que está planteando Pietro. Sin poder contestarte más en detalle esa pregunta, voy a ver que aquí hay otro chat, que creo que... Ah, vale, ya estaba. Pues muchísimas gracias, Patricio, gracias por todo esto, Pietro, gracias. Si nos escribes, procuraré preguntarle a alguno de los profesores que tenemos y al resto, pues muchísimas gracias, Logistec, por habernos invitado. Estamos llegando ya al tiempo, que era de 45 minutos, me parece que era el webinar, y está durando un poquito más, pero de verdad, muchísimas gracias a todos por asistir. Muy buen día a aquellos que estén en Chile, maravilloso país donde está pasando grandes temporadas profesionales y personales. Y nada, aquí nos tienen para lo que necesiten. Muchísimas gracias.